una persona de origen árabe cogió un coche y atropelló en un mercado navideño. Esta persona está diciendo que no estamos cumpliendo las órdenes del Corán, que según él es matar, asesinar y acabar con la gente que no sea de nuestra misma religión. Este versículo ya de por sí ya empieza a decir otras cosas que no se mencionan, porque claro, muchos se preguntarán por qué los musulmanes no celebran la Navidad. La otra cuestión es cómo se debe celebrar el Año Nuevo, cómo los musulmanes deben celebrar el Año Nuevo, ¿no? Que la paz de Dios sea con todos vosotros. As-salamu alaykum y bienvenidos a un nuevo programa en el que lo que pretendemos es comentar las noticias de actualidad que salen tanto en los periódicos como en las redes sociales y sobre todo dar respuesta desde el punto de vista del Islam a todas estas cosas, noticias, eventos que guardan relación con el mundo de la religión o con el mundo del Islam. Para ello tengo conmigo aquí a Suleiman. Assalamu alaikum. Gracias. Para empezar, me gustaría que comentáramos una noticia que ha salido hace apenas un par de días, que tuvo lugar en Alemania, donde hubo un atentado, dicen que creen que es un atentado, según el cual una persona de origen árabe, de Arabia Saudí, pero que vivía en Alemania desde hacía ya 15 años o así, o más, pues cogió un coche y atropelló en un mercado navideño a cientos de personas, ¿no? De hecho, dicen que hay más de 200 heridos, 5 muertos. Y claro, esto recuerda mucho a otro tipo de sucesos similares. De hecho, aquí en España, en Barcelona, ¿no? También hubo un atentado similar. Y hay algunas personas que están relacionando todo esto con el mundo islámico, yihadista, etcétera, ¿no? Y bueno, en primer lugar, creo que es importante mencionar que haya tenido relación o no con el mundo árabe, islámico o lo que sea, cualquier tipo de matanza de gente inocente es obviamente algo que debe ser condenado. Pero no sé, ¿qué está diciendo la gente en general, ¿no? Con el tema del yihadismo, del extremismo? ¿Qué comenta la gente? Bueno, voy a leer literalmente lo que se ha publicado en el perfil de una persona y dice: he escuchado muchas veces de boca de algunos de que otro desinformado decir que el Islam es una religión de paz. El Islam no es una religión de paz, aunque hayan muchos musulmanes que no practiquen las enseñanzas del Corán por vivir en sociedades aparentemente tolerantes. Es decir, esta persona está diciendo que los musulmanes que vivimos en Occidente no estamos cumpliendo las órdenes del Corán, que según él es matar, asesinar y acabar con la gente que no sea de nuestra misma religión. Ya, entiendo. Sí, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Esto es algo que ves mucho, que crees que sale mucho en las redes sociales? ¿Es una cosa excepcional? ¿Por qué has elegido esta noticia? Bueno, la he elegido por dos razones, porque creo que la gente se centra mucho, y en general, no solo en el Islam, en los defectos o cosas malas de algo en particular y busca como acrecentar la opinión de lo mismo. Por ejemplo, de hecho, esta persona cita algunos versos del Corán sacándolos del contexto y parece curioso cómo muchos de estos versos no solo están sacados de contexto, sino que están mal traducidos Ujú. y se nota, sin ser un gran experto en el tema, que están hechos simplemente sin ningún fundamento, ¿vale? De hecho, quiero citar algunos de los versículos que esta persona usa. Él usa el capítulo 2 y versículo 191, donde dice: mata a los incrédulos donde quiera que los encontréis. Sí, ya esto es también un versículo que hemos escuchado muchas veces de gente, ¿no? De hecho, vamos a leerlo porque creo que es interesante que expliquemos si esto es así o qué pasa, ¿no? El versículo en cuestión dice: y matadlos donde los encontréis, y expulsadlos de donde os hayan expulsado, ¿vale? Y continúa diciendo: ya que la persecución es peor que el homicidio, y no luchéis contra ellos ni dentro ni cerca de la mezquita sagrada mientras no os ataquen allí. Pero si os atacan, combatidles. Esta es la retribución para los incrédulos. Este versículo ya de por sí ya empieza a decir otras cosas que no se mencionan, ¿no? En solamente el fragmento que pone él. Pero para aclarar a qué se refiere esto, y de hecho el versículo anterior y el posterior lo aclaran muy bien, estamos hablando de una situación de guerra en el cual
no es que los musulmanes hayan comenzado una guerra o un combate contra otras personas que no sean musulmanas, sino que los primeros musulmanes, que eran en su mayoría gente pobre, gente humilde, que tuvieron que abandonar la ciudad de la Meca, que era donde vivían, tras 13 años de persecución, y por fin pensaron poder tener una vida pacífica y una vida donde pudieran practicar en libertad su religión, fueron atacados y además los propios musulmanes eran gente sin recursos, sin experiencia militar y eran una minoría en comparación con los atacantes. La primera batalla, de hecho, fueron 1000 personas, 1000 combatientes los que atacaron a 300 musulmanes. Y entonces es en este contexto donde el versículo anterior a este que acabamos de leer dice: luchad en la causa de Allah contra los que luchan contra vosotros, sin ser transgresores. Es decir, si os atacan, vosotros tenéis el derecho a defenderos, pero no podéis ni siquiera pasar los límites, ¿no? Luego menciona que matadlos donde quiera que los encontréis, y luego el versículo siguiente dice: si desisten, entonces Dios es indulgente y misericordioso. Es decir, hay que ser indulgentes y misericordiosos con la gente que desisten de atacaros. Claro, lo que a mí me parece curioso es cómo la gente publica esto abiertamente, dando a entender de que el propósito de los musulmanes es ir y matar al que no sea musulmán. Y cómo es posible que durante siglos comunidades cristianas sigan existiendo en países de mayoría musulmanas. De hecho, en la vida del profeta se saben ejemplos en los que se respetó a los cristianos y a los judíos por igual. Y en la época de los primeros califas, en la época del segundo califa, recuerdo bien la anécdota en la que él llega a Jerusalén, entra a una iglesia y llega la hora de rezar y los sacerdotes le dicen, bueno, reza acá. Y él dice, no, porque pueda que en un futuro venga gente de mi comunidad y quiera destruir esto porque van a decir aquí rezó el califa. Hay que a lo mejor apropiarlo o quedarse. Existen, de hecho, esto es algo que debiéramos de conocer y tener en cuenta. Con el nuevo asunto en Medio Oriente, en Siria y demás, las comunidades ortodoxas se sienten seguras ahora en Damasco, tienen la garantía de la libertad de culto y la gran mezquita de Damasco se ha conservado desde hace muchos siglos, tanto como iglesia y mezquita. Ahí se encuentra integrado por el Bautista, y las dos religiones han convivido de forma pacífica. Obviamente, como en toda sociedad, habrán por mayores, habrán una que otra situación, pero vamos, que el propósito del Islam nunca ha sido exterminar al que no sea musulmán. Si así fuera, no habrían cristianos. De hecho, aquí en España, en Al-Ándalus, tenemos el ejemplo de convivencia. Por eso se conoce como la región de las tres culturas, donde convivían en paz judíos, cristianos y musulmanes. No, efectivamente. Y además no olvidemos que el Corán tiene muchos versículos que precisamente hablan de cómo fomentar este tipo de convivencia, ¿no? Claro. Hay un versículo muy claro que dice que no puede haber coacción en asuntos de religión. Es decir, un musulmán no puede imponer su religión sobre los demás. También hay otros versículos que hablan, que dicen que asesinar a una persona inocente equivale a asesinar a toda la humanidad. Y salvar a una persona inocente o salvar a una persona es equivalente a salvar a toda la humanidad. Entonces, esos son los versículos que tenemos que considerar, porque lo que no vale es sacar un versículo fuera de contexto, decir que este es el versículo que representa el Corán, ¿no? Claro, también sería también una invitación para que la gente investigue directamente y honre, principalmente la gente que sigue la Biblia, honra aquel versículo de la Biblia que dice, juzgad con sano juicio, ¿ya? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso se refiere también a conocer las cosas que escuchamos. Pues sí, la verdad es que está muy bien. Y de hecho me gustaría también, para completar este tema, ver ejemplos de qué es lo que hacen los miembros de la comunidad Ahmadía, de la comunidad musulmana Ahmadía, que es la comunidad a la que pertenecemos, en relación a todo esto, ¿no? Porque vale, podemos decir lo que queramos, pero ¿dónde está el ejemplo práctico, no? Y tengo aquí un par de vídeos. El primero es precisamente de una marcha ciclista que han hecho en Burkina Faso, en un país de África, donde un grupo de personas de la comunidad musulmana han organizado una marcha ciclista por la paz, donde más de 50 personas, bueno, en realidad creo que unas 70 y tantas, salieron, hicieron un recorrido de más de 30 kilómetros en bicicleta y aprovecharon para hacer una ruta que conectaba dos hospitales.
Y lo que hicieron fue, además de hacer la marcha ciclista, que como podemos ver llevaban sus camisetas con el logotipo de la comunidad de Amor para Todos, Sudor para Nadie, llevaban también donaciones de comida y de fruta para dárselo a los pacientes de los hospitales, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver algunas de las escenas. También repartieron folletos donde habían las enseñanzas del Corán y del Islam que hablan precisamente de cómo un musulmán debe ejercer su religión, ¿no? Porque todo esto que estamos viendo lo hacen, o lo hacemos, ahora enseñaré otro vídeo del caso de España, porque el Islam nos dice que no puedes ser un buen musulmán si no ayudas a tu prójimo. Y es en ese contexto en el cual se realizó esta marcha ciclista. Bueno, de hecho, la comunidad musulmana Ahmadía está reconocida por el Parlamento Europeo como comunidad de paz. Como bien sabes, yo vengo de Latinoamérica, de Guatemala, ahí conocí el Islam, y en Centroamérica la comunidad musulmana Ahmadía también es reconocida como una comunidad de paz, donde se han hecho hospitales, donde se han hecho escuelas, donde se ha ayudado a mucha gente de escasos recursos sin proselitismo. No es que hagamos algo, somos musulmanes. Hay gente que ni se entera que somos musulmanes, y ahí está la historia interesante de una iglesia evangélica que ellos tenían una predicación fuerte contra el Islam, y nosotros ayudamos a hacer pozos en la localidad, ayudamos mucho en jornadas médicas, y nunca se enteraron que eran musulmanes, aunque seguía su mensaje en contra del Islam. Ya, interesante. Sí, vamos a ver de hecho otro vídeo también similar a este, pero en este caso en España, donde también hace unos meses desde Córdoba se organizó otra marcha ciclista. Entonces aquí, en este caso, también lo que se hizo fue no solo hacer una marcha ciclista por parte de miembros de la comunidad Ahmadía, sino que vino un grupo de ciclistas desde Londres y junto con ellos se llamó a las diferentes peñas ciclistas o grupos ciclistas que habían en la zona. Juntos salieron a hacer esta marcha ciclista por la paz, ¿no? Y de nuevo, esto es de hecho en España estas escenas que estamos viendo son de la marcha ciclista del año pasado y estas son las de este año. Entonces, el año pasado se hizo en Valencia, este año se hizo aquí y creo que llegaron a juntarse unas 100 y pico personas. Hicieron distintas rutas por los caminos que hay que unen los distintos pueblos. Y este es el jalifa de la comunidad musulmana Ahmadía que también estaba comentando, ¿no?, acerca de este evento que tuvo lugar aquí en España. Habló sobre el hecho de que diferentes ciclistas de Reino Unido se juntaron aquí con otros ciclistas o grupos relacionados y juntos pues hicieron esta actividad por distintos pueblos de Córdoba y también se entregaron folletos, se hablaron con los vecinos, como hemos visto antes en la mezquita se organizó una cena también. Claro. Lo que pasa que también yo pienso que lastimosamente este tipo de noticias no se conocen nunca. Correcto. Porque no venden. ¿Ya? Exacto. Una persona que tiene interés por Dios va a compartir las cosas más que por el agrado de demostrar lo que es el amor, la convivencia y demás. Eso es. Pero es lamentable que a veces la gente desconoce ese tipo de noticias y no se les da el valor que verdaderamente tienen. Sí, no, es cierto. Quiero decir, al final extremismos hay en todos lados. Y este tipo de acciones por la paz también cumple un principio bíblico en el cual Jesús dijo: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. O sea que esto también nos convierte en hijos de Dios, no en enemigos de los no musulmanes. Efectivamente. No, y además viene bien que la gente conozca que, bueno, la mayoría de los musulmanes en realidad vive de forma pacífica y hay muchos grupos musulmanes que intentan promover este tipo de actividades de donativos, de paz, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, como bien dices, no son noticias que salen, ¿no?, en la primera página de un periódico, por ejemplo, ¿no? Pero sí, no, la verdad es que así fue un evento muy interesante y la verdad es que mucha gente... Claro, y también a veces nosotros no hacemos mucha bulla de esto porque nosotros no queremos vivir de esto. Nosotros actuamos porque es nuestra responsabilidad como musulmanes, no porque queramos necesariamente decir: ah, miren, soy musulmán, me porto bien, dame un like. No, nosotros hacemos las cosas por agrado a Dios. Efectivamente. Bueno, tenemos el tema de la Navidad. Me parece a mí un asunto muy interesante porque estamos en vísperas de la Navidad.
Y quisiera dar algunos datos interesantes que pocos desconocen. La mayoría de personas celebran la Navidad el 24 de diciembre, Ajá. pero 300 millones de personas no la celebran en esta fecha, sino la celebran el 7 de enero, que son los cristianos ortodoxos. ¿Por qué? Porque ellos siguen el calendario juliano. Ahora, también otro dato interesante, la palabra Navidad, ¿de dónde viene y qué significa? Estaba investigando y la palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Y curiosamente, muchas culturas ya celebraban esto porque recordemos que las culturas antes, por ejemplo en Latinoamérica, antes de la llegada de los españoles, se guiaban por los planetas, se llevaban por el ritmo de la luna y del sol. Entonces celebraban el nacimiento del sol cerca de estas fechas también. Mayas o aztecas celebraban el nacimiento del hijo de un dios, el nacimiento de un salvador. Entonces, cuando los españoles llegan y llevan la cultura del nacimiento de Jesús y todo, esas culturas no las sienten tan pesadas porque también ya celebraban algo parecido. Ya. Y no es porque haya acontecido que se enteraran de algo divino, no, sino porque también los cristianos toman esta costumbre de celebrar en diciembre por parte de los ritos romanos antiguamente. Sí, eso es. Sí, de hecho, vamos, hasta donde yo sé, no hay evidencias que digan que Jesús naciera justamente en estas fechas. Claro, una vez hablaba con un rabino en mi país y me decía que le daba risa cómo se ejemplificaba el nacimiento de Jesús en diciembre, porque dice que se dice que habían pastores en el campo para esas fechas, que hay unas nevadas que es imposible que hubieran pastores en el campo. O sea, definitivamente no es la fecha, sino que simplemente se acomodó como un símbolo sobre el triunfo del cristianismo sobre el paganismo. Interesante, Pero todo el mundo está consciente que obviamente en esa fecha no nació Jesús. interesante. Y bueno, en el caso del Islam, porque claro, muchos se preguntarán por qué los musulmanes no celebran la Navidad o algo similar, ¿no? Y a ver, lo cierto es que según el Islam no es práctica de los profetas de Dios celebrar sus cumpleaños. Claro. Ni en el caso del profeta del Islam, ni en el caso de los profetas que se mencionan en la Biblia, ¿no? Que el Islam también cree en todo ello, en todos ellos, Abraham, Moisés, Jonás, etcétera. Entonces, debido a que no es una práctica establecida por los profetas, los musulmanes no consideramos que nosotros deberíamos entonces implementar esta práctica y menos como algo con una connotación religiosa. Entonces, la cuestión es cómo celebramos nosotros la vida de un profeta o cómo recordamos sus enseñanzas si no celebramos el cumpleaños de esa persona. Y lo que hacen muchos miembros o muchas comunidades dentro de la rama Ahmadía es, y también en otras comunidades musulmanas, es realizar un día o varios días en el cual se conmemora al profeta del Islam a través de las enseñanzas que él nos trajo, ¿no? Y de hecho me gustaría enseñarte un vídeo donde precisamente una asociación, la Asociación de Mujeres de la Comunidad Musulmana Ahmadía de Canadá, se junta para precisamente conmemorar a la figura del profeta del Islam. Entonces, esta asociación, en la comunidad Ahmadía, las mujeres tienen su propio, digamos, departamento o asociación autónoma que gestiona sus propias actividades a nivel religioso y también pues, a nivel humanitario, ¿no? Y en este caso, hace unos días, la Asociación de Mujeres de Canadá celebró, digamos, un evento para conmemorar al profeta del Islam y sus enseñanzas. Entonces, a mí me parece muy interesante porque es a través de este tipo de eventos, que obviamente se hacen en todo el mundo y también se hacen sobre otros temas, hombres, mujeres y niños aprenden esas enseñanzas que el Islam realmente intenta transmitir, que son enseñanzas de paz y de compasión. Y es la mejor forma para combatir el extremismo. Porque claro, si tú de pequeño te enseñan cosas como que, por ejemplo, el paraíso está debajo de los pies de la madre, que es un dicho del profeta del Islam, o que la paz es el mayor logro que puedes conseguir, es muy difícil que venga alguien y luego te intente comer la cabeza enseñándote estas ideas radicales, ¿no? Y por eso este evento, que también se celebra aquí en España y en otros países, es un muy buen instrumento para ello. Claro, recuerdo algo que Jesús dice en Mateo 16:24 y creo que eso aclara bien cómo se puede
celebrar o conmemorar a los profetas, Jesús dice, bueno, el que quiera seguirme o seguir mi ejemplo, sencillo, nígase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya, no dice, bueno, celébrenme, háganme, cántenme, adórenme, no dice sencillo. Niéguense a sí mismos, tomen una cruz y sigan. Claro, sigan sus enseñanzas. Claro. Bueno, pues pasamos a otro tema. Entonces, Bueno, el Año Nuevo. el Año Nuevo. Estamos en vísperas de Año Nuevo y es interesante ver, aquí lo tengo, es un dato curioso. En China se celebra el Año Nuevo el 29 de enero, mientras que nosotros estamos en el 2020, o sea, entrando al 2025, ellos están en el 4722 y los musulmanes estamos en el año 1446. Las primeras celebraciones de Año Nuevo son muy antiguas en todas las culturas, pero en los países que nos regimos por el sistema gregoriano, Ujú. se sabe que desde antes del calendario gregoriano, desde Juliano, ya el 1 de enero conocía como el inicio del año. Interesante. Sí, y ahí la otra cuestión es cómo se debe celebrar el Año Nuevo, cómo los musulmanes deben celebrar el Año Nuevo, ¿no? Claro. Porque aquí también hay otra diferencia, yo creo, significativa con lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Con el tema aquí en España, por ejemplo, de las campanadas, el comerse las uvas y todo este tipo de cosas, ¿no? Que además en cada país cambia las tradiciones. Pero en la comunidad ahmadí en concreto, y en general según las enseñanzas del Islam, el paso del tiempo no es algo que merezca ser celebrado porque sí, ¿no? El Islam lo que siempre intenta fomentar es que se celebren aquellas cosas que son mérito, Claro, y no simplemente porque pasa el tiempo, ¿no? Y como nuestro jalifa siempre nos ha dicho que debemos, digamos, actuar cuando comienza el nuevo año, es con una reflexión y un análisis de cómo te ha ido el año anterior. Es decir, ¿qué he logrado yo hacer este año? ¿He cumplido los objetivos que me he propuesto? ¿He conseguido mejorar o me he quedado igual como estaba hace un año o de hecho he ido para atrás? Esos son el tipo de preguntas que debemos preguntarnos al cabo de cada año, ¿no? De hecho, bueno, prácticamente deberíamos hacerlo cada día. Pero junto con eso, lo que siempre dice nuestro jalifa es que debemos comenzar el nuevo año con mucha oración y mucha súplica para pedirle a Dios también que nos ayude a comenzar el nuevo año con buen pie y que el año que viene consigamos realmente cumplir con esos propósitos, ¿no? que muchas veces nos dejamos por el camino. claro. A ver, el asunto con el Año Nuevo sería, como bien lo has dicho, reflexionar y también recordar qué es lo que verdaderamente perdura. Por ejemplo, se acaba el año, se acaba la vida, se va a acabar el sol, se va a acabar la luna, pero me acuerdo un versículo de la Biblia que dice, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. ¿Qué es lo que está diciendo? Que al final todo se va a acabar, pero tenemos que reflexionar sobre aquello que no se va a terminar. Muy bonito. Creo Sí. que ese versículo va muy de la mano con la filosofía islámica también, que tenemos sobre reflexionar y ver qué tanto nos estamos acercando a Dios, qué tanto nos hemos alejado de Dios. Claro. ¿Ya? Recordemos el versículo del Corán que dice que cuando mi siervo te pregunte por mí, dile estoy cerca. No necesariamente el fin de año o el 1 de enero, sino yo estoy cerca y respondo la oración de aquel que me clama. Claro, efectivamente. No, y además, yo creo que la perspectiva de un creyente, a diferencia de una persona atea o no practicante, es que el creyente siempre debe pensar en que cada año tiene que continuar ese desarrollo espiritual, ¿no? Y también desarrollo personal en cualquier otro aspecto. Pero el desarrollo espiritual sobre todo porque como creyentes pensamos que después de morir, pues tenemos una vida futura, ¿no? En la que debemos seguir. Y para ello tenemos que alcanzar un cierto estándar, un cierto nivel, un cierto grado espiritual. Y cada año, poquito a poco, debemos continuar avanzando por ese camino. Con lo cual, cada año, más que motivo de celebración, es motivo de autoevaluación, si lo pensamos. Claro, pensar que así como acaba un año, un día va a terminar nuestra vida también y al final que nos hemos llevado Eso es. al final, ¿ya? Buena reflexión. Pues yo creo que con esto podemos acabar el programa de hoy. Ha sido interesante, Suleiman, comentar contigo todos estos temas. Y bueno, vamos a ver qué opina la gente. Si te ha gustado esto, por favor, acuérdate de dejar un comentario, dale al like y suscríbete al canal. Y sugiérenos qué es que podríamos comentar en el siguiente programa.
Así que muchas gracias a todos y que la paz de Dios sea con todos vosotros. Gracias, un gusto y que la paz de Dios sea con ustedes y estaremos al pendiente de sus comentarios. Gracias.